Tratado de Psicología Cuántica, el desarrollo personal en el marco del paradigma cuántico. Un texto de Juan Antonio Bernard Maynard. Presentación. El universo es una realidad sobre la que el hombre de todos los tiempos viene haciéndose preguntas. Los interrogantes han basculado entre lo inconmensurablemente grande, el cielo, las estrellas, de Ptolomeo a Newton, y lo inmensamente pequeño, de Demócrito a Planck. En el siglo XX ha logrado el hito de mostrarnos la realidad a 1 billón de veces más pequeña de lo que la observamos al despertar. Esta hazaña ha supuesto observar la naturaleza en su versión más cercana y exacta jamás conocida, y el establecimiento de principios epistemológicamente revolucionarios, el abandono del determinismo clásico y del sentido común por el indeterminismo probabilístico. A partir de ahora, nada es absolutamente seguro. Todo es solamente más o menos probable. Como disciplina experimental específica, la física cuántica ha superado la etapa de teoría de primeras intuiciones y se ha situado en la posibilidad de comprometerse en la formulación de varios principios cuánticos principales: conservación, transformación de la materia, energía, incertidumbre, superposición, disponibilidad potencial múltiple de los estados cuánticos de energía, entrelazamiento, conexión entre partículas, y todo ello a escala cósmica. Una reflexión rigurosa de esta filosofía de la ciencia lleva a la conclusión de que la energía realidad interpretada desde las leyes que rigen el mundo de las partículas aporta nuevas bases para establecer verdaderos correlatos o similitudes significativas entre la doble manifestación de la energía, modalidad física y psicológica, o relativa a las experiencias internas de la persona, dentro de la cual, si no suponemos la presencia de algún tipo de energía macrofísica, habría que pensar que la actividad humana se fundamenta en la nada. Para los efectos de elaboración de una psicología cuántica, el planteamiento del autor se apoya en dos razones principales. Lo material y psicológico dependen de una y misma realidad última, la energía, y en ambos casos a doble escala, macroscópica o newtoniana y microfísica o cuántica. Desde tales presupuestos, todo invita a repensar el asesoramiento psicológico como reflejo de los principios cuánticos en el proceso de crecimiento personal, inspirando nuevos criterios, motivaciones subjetivas más sólidas, grados de libertad mucho más flexibles y precisos, decisiones más robustas para emprender iniciativas libres de temor al fracaso, y adquisición más fácil de hábitos saludables. A la postre, lograr con menos esfuerzos mayores cuotas de bienestar y felicidad, en paralelo al avance en el proceso de la autotransformación y autorrealización
de una vida plena. Tales son los objetivos de este primerizo tratado de psicología cuántica del desarrollo personal, en el que espero que mis colegas psicólogos encuentren alguna nueva luz e inspiración. Lo deseo de corazón. El autor. El universo cuántico a la psicología cuántica del desarrollo personal. Capítulo 1. Epígrafe. Nadie me ha contado haberse tropezado nunca con un neutrino. La física cuántica nos ha permitido observar el universo 1.000.000.000 de veces más pequeño del que vemos al despertar. B. Greene. Hablar de la no realidad del mundo cuántico es equivalente a afirmar que la realidad macroscópica se fundamenta en la nada. R. Penrose. Prolegómenos para la elaboración de una psicología cuántica de la personalidad. Obligada declaración inicial. Al iniciar la no pequeña aventura de dar algunos primeros pasos encaminados a la creación de una psicología cuántica, me siento en la obligación de hacer una honesta confidencia a mis lectores y especialmente a mis colegas psicólogos. Huelga deciros que no veo este lugar, el lugar apropiado para ofreceros una concentrada síntesis de física cuántica, porque no procede, además porque no es necesario para extraer significativas aplicaciones de los conocimientos cuánticos actuales en el campo de las vivencias personales. Entiéndase que más de una nueva disciplina o especialidad psicológica, lo que me propongo es enriquecer los contenidos de la vigente psicología de la personalidad con la incorporación de un nuevo e importante capítulo, el resultante de proyectar en el ámbito de la psicología los principios de la física cuántica. Mi intención es que los resultados de este novedoso ensayo se conviertan en la que yo propongo denominemos psicología cuántica del desarrollo personal. No se trata por lo mismo de encajar todos y cada uno de los conocimientos físico-cuánticos en otros tantos capítulos paralelos de teoría psicológica, sino de utilizar en perspectiva psicológica los principios cuánticos básicos, aquellos que pueden aumentar la eficacia en las dos esenciales del psicólogo, la terapia y el desarrollo de la persona. Por ello, comprobará el lector que tenga conocimientos de física cuántica que no aludo a ciertos temas cuánticos que no tienen relevante proyección en su aplicación psicológica. A modo de ejemplo, no hablo del comportamiento dual de las partículas como onda-corpúsculo, y ello por el motivo de que en las dos manifestaciones actúa la misma energía y lo único que cambia es su doble percepción, que a su vez depende básicamente del método de observación utilizado. Véanse en internet videos muy intuitivos
sobre el experimento de la doble rendija, la dualidad onda-partícula, el experimento imaginario o paradoja de Schrödinger y la superposición de partículas. A la espera de los comentarios que iré introduciendo a medida que avance en mi exposición, ten la seguridad, amigo lector, que entenderás lo que intento decirte. Lo sé porque tú eres tan inteligente o más que yo, y yo lo he entendido, eso sí, poniendo a tope mi octavo sentido, la imaginación, de la que ya he hablado en varias ocasiones anteriormente. A los que se sientan con ánimos de acompañarme en el empeño apuntado, manifiesto sin disimulos que he empleado gran esfuerzo y muchas horas de estudio hasta llegar a comprender básicamente el significado profundo de lo que es, cómo funciona y puede interpretarse en clave cuántica nuestra realidad personal con sus complejas y variopintas vicisitudes, certezas, incertidumbres, logros, superaciones, éxitos y fracasos. Asimismo, confieso honestamente que he tardado bastante tiempo para tomar la decisión de meterme en el laberíntico terreno de redactar el proyecto inicial de la psicología cuántica. Por lo demás, no descubro nada nuevo ni reconozco que en mi caso me he tenido que enfrentar a grandes dificultades derivadas de mi escasa preparación en dos áreas instrumentales del quehacer científico, las matemáticas superiores y la física. De pasada y para animar al lector le diré que, salvando las inconmensurables distancias, el propio S. Hawking ha confesado recientemente, breve historia de mi vida, Planeta 2014, haber tenido muchos problemas en su actividad como investigador debido a no haber cursado nunca en el nivel superior la asignatura de matemáticas. En cualquier caso, considero que ha valido la pena el trabajo de adentrarme en el bosque del mundo cuántico y de haber compartido muy parcialmente los afanes de los físicos cuánticos. Lo digo abiertamente, son científicos que imponen tanto respeto como fascinación. Sus nombres más conocidos que sus teorías son Planck, Bohr, Heisenberg, Schrödinger, Einstein, de Broglie, Pauli, Feynman, Fermi, Dirac, Green, Bohm, Weinberg. Me doy por satisfecho porque el acercamiento a las propuestas de estos sabios permite entender, y es solo un ejemplo, las razones concretas que se otorgó el Premio Nobel de Física en 2012 al francés Haroche y al holandés Wijnland. En el comunicado de la Real Academia de Ciencias de Suecia se decía: por lograr la observación directa de partículas cuánticas individuales sin destruirlas, y porque sus innovadores métodos han contribuido a que este campo de investigación haya dado los primeros pasos hacia la fabricación de un nuevo tipo de ordenador súper rápido basado en la física cuántica. En el cuerpo de este capítulo se irá aclarando el sentido de estas afirmaciones. Antecedentes de la psicología cuántica.
La aparición de la física cuántica ha supuesto, a juicio de la comunidad científica internacional, una de las más profundas revoluciones del conocimiento en el sentido de Kuhn, la estructura de las revoluciones científicas. Desde hace algunos años a esta parte y desde mi condición de profesor investigador universitario, vengo pensando en la posible utilización de los conocimientos cuánticos en el área de la psicología positiva o del desarrollo. Largas reflexiones sobre la cuestión me han llevado al convencimiento de que la física y la mecánica cuánticas nos ofrecen un paquete de saberes que pueden iluminar notablemente los procesos implicados en el crecimiento personal, aportando a la consecución de tal objetivo gran cantidad de ideas originales, motivaciones subjetivas más sólidas, grados de libertad mucho más amplios y profundos, emprendimiento de iniciativas libres de temor al fracaso y la adquisición más fácil de hábitos saludables, a la postre lograr con menos esfuerzos mayores cuotas de bienestar y felicidad. En paralelo al avance en este proceso de autotransformación y autorrealización de una vida plena, mi propuesta parte del siguiente postulado: la energía realidad interpretada desde los principios que estructuran y las leyes que rigen el mundo de partículas, paradigma cuántico, aporta unas nuevas bases para establecer verdaderos correlatos, similitudes significativas entre la doble manifestación de la energía en su modalidad física material, psicológica y experiencia interna. Este planteamiento se apoya en dos razones principales. En ambos casos hablamos de una única realidad última, la energía, manifestada en dos ámbitos fundamentales, físico y psicológico. 2. En los dos casos es posible hablar de energía a doble escala, macrofísica o newtoniana y microfísica o cuántica. Un ejemplo concreto: cuando reflexionamos actividad psíquica sobre los pros y contras de la dieta que debemos seguir para mantener nuestra salud corporal, el adecuado funcionamiento de nuestro organismo físico corporal, estamos considerando la misma realidad, la energía, en dos paradigmas o formas de manifestarse y en dos ámbitos, el mental y el material. A partir de las consideraciones anteriores, muy básicas y generales, veo posibles aplicaciones de lo cuántico en lo psicológico y entiendo que interpretar la conducta de las personas cuánticamente tiene dos ventajosas consecuencias. 1. Refuerza las bases en las que se apoya y de las que se nutre la motivación y en general la dinámica personal a la hora de asumir los sucesivos retos implicados en el propio desarrollo. 2. Se amplía y se potencia la capacidad para gestionar espontáneamente y responsablemente la energía personal, facilitando la comprensión y el manejo de situaciones de nuevo cuño, la resolución de problemas inesperados, la formulación anticipada y flexible de
objetos personales de largo alcance y la evaluación del nivel de logro de los objetivos programados. En definitiva, dominar mayor número de estrategias para el enriquecimiento y desarrollo personal. Las dos ganancias anteriores marcan una evidencia de diferencia con los actuales modelos de terapia que, a mi juicio, son más conductistas, primacía del terapeuta, que cognitivos, responsabilidad centrada en el cliente, que además atribuyen un poder excesivo y por lo mismo en parte falso a las técnicas utilizadas dentro de programas terapéuticos de corte generalista y excesivamente puntuales, contactos esporádicos de clientes psicoterapeuta. Actualmente, un buen número de psicólogos entendemos que los profesionales de las terapias clínicas actúan frecuentemente con niveles de seguridad insuficientemente fundamentados y, como espero mostrar en algunos aspectos, con evidente contradicción con los principios indeterministas de la física cuántica, a la realidad vista en su dimensión de partículas. A la postre, el desconocimiento y el consiguiente olvido de los principios cuánticos en la orientación psicológica se traduce en privar a nuestros orientados de poderosas estrategias cuyo uso les facilitaría autogestionar las situaciones problemáticas que les afectan con más probabilidades de éxito. Más adelante desarrollaré esta afirmación, que está respaldada por varios principios cuánticos. Véase de momento en el blog Soy más feliz de que los posts. Soy consciente de que el reto que me propongo introducir, el uso de los principios cuánticos en el ámbito de la psicología enseñada y practicada, conlleva compromisos y esfuerzos no pequeños, pero al mismo tiempo creo que el dominio de tales principios enriquecerá la doble función del psicólogo psicoterapéutica y desarrollista. Matizo que mi propuesta se centra principalmente en el ámbito de la personalidad y dentro de este, en concreto, en el proceso de crecimiento y maduración personal y no tanto en el clínico. Estoy seguro de que estos esfuerzos nos serán compensados viendo que nuestros asesorados ganan competencia en dos aspectos. Uno, se enriquecen con recursos más potentes para evitar falsos problemas, al tiempo que se dotan de mejores estrategias para superarlos. Y dos, sobre todo, les facilitamos el cumplimiento de sus aspiraciones más profundas, sentirse más realizados en su condición de sujetos conscientes, libres y creativos, sin dejarse llevar por el desaliento, superando las irregularidades que acompañan la construcción de una personalidad positiva. Estar completamente seguro es estar completamente engañado. Crecer en bienestar versus librarnos del sufrimiento y del fracaso. Mi línea argumental propone que los psicólogos no hablemos tanto ni preferentemente de pacientes y de terapias,
con sus correspondientes ítems: ansiedad, estrés, tristeza, fracaso, depresión, agresividad, intolerancia, miedo, autodeprecio, autodesprecio, desconfianza, inseguridad, rabia, venganza, abulia, aburrimiento, masoquismo, sadismo, mal humor, escepticismo, relativismo, etcétera. Entiendo que la psicología clínica, nacida en total dependencia de la medicina, ha alcanzado un nivel de dedicación por parte de los psicólogos que no se corresponde con el conjunto de las necesidades y sobre todo posibilidades de la experiencia humana contemplada en todas sus dimensiones. Por ello pienso que las técnicas terapéuticos remediales deben dar paso a los programas de desarrollo. Anhelo que llegue el día en que se pueda cursar el nivel universitario de la especialidad Psicología Positiva del Desarrollo y nos apuntemos con decisión a desarrollar con categoría de actividad propia y principal del psicólogo programas de crecimiento personal, ahondando en bastante temas como escasamente estudiados: optimismo, autodesarrollo personal, autoaprecio, autocompasión, plenitud de vida, experiencia óptima, estados positivos de la mente, amor, alegría, creatividad, gratitud, confianza, armonía interior, sabiduría, tolerancia positiva con uno mismo y con los demás, fortaleza, esperanza, dominio de sí mismo y un largo etcétera. Para un psicólogo sentirse competente en el conocimiento y manejo de estos temas fascinantes en la consideración de muchas personas, entre las que me encuentro, implica una dedicación empeñativa al estudio de un campo de la psicología que apenas cuenta con medio siglo de vida: la psicología positiva del desarrollo. Seligman, Csikszentmihalyi y Maslow, Ellis. La persona en clave cuántica: nuevos impulsos y mayores posibilidades. La consideración cuántica de la persona, integrada por millones de partículas en permanente fluctuación y sometidas a leyes indeterministas, proporciona un impulso nuevo a lo que realizamos como mentores de nuestra propia vida y la de las personas que nos piden asesoramiento. De hecho, los principios cuánticos facilitan el que muchas decisiones personales dejen de ser problemáticas para enmarcarse en el amplio campo de las opciones creativas y libres. Por ejemplo, al considerar la incertidumbre sin connotaciones de pequeña tragedia, la psicología cuántica facilita el uso amplio de dos prerrogativas de la persona: la apertura a lo nuevo y la flexibilidad mental para elegir entre las varias ofertas que en cada circunstancia y situación nos depara la vida. Kahneman, Feynman. En este sentido, las leyes deterministas de la psicología cuántica nos invitan a convivir en armonía con cierto grado de incertidumbre y no autoexigirnos la seguridad completa como criterio imprescindible para la toma de decisiones.
Por añadidura, es lógico y muy positivo comprobar que a medida que avanzamos en el decurso de la experiencia vital, nos resulta ser más tolerantes ante la incertidumbre, pues disponemos de patrones de acción más numerosos y completos. Glover, 2006. A la vista de estos supuestos, estoy convencido de que la mejor estrategia para solucionar los problemas es hacer nuestra la convicción de que podemos evitar el que se produzcan. Con relación al asesoramiento psicológico, es mi opinión que la eficacia depende en gran medida de la que el profesional entienda sin excesivos esfuerzos. En eso consiste la competencia, que entre las mejores orientaciones para cubrir con éxito las etapas que conducen a la plena realización de la persona, es decisivo respetar esta norma. En el ámbito de la construcción y desarrollo de la propia personalidad, el papel de protagonista corresponde al asesorado, no al asesor. A partir de este momento, mi especial interés será mostrar que la psicología cuántica facilita y refuerza este juego de palabras. Dos paradigmas de la realidad física, clásica y cuántica. Supuestos epistemológicos generales. Ningún científico puede hablar como tal sin definir el paradigma en el que enmarca su actividad. En filosofía de la ciencia, epistemología, el concepto de paradigma se define como credo básico del que parte el científico, en el que se incluyen tres elementos. 1. El tipo o naturaleza de los datos que interesan a la ciencia en cuestión. 2. Los métodos utilizados para obtenerlos y relacionarlos entre sí. Y 3. Los objetivos últimos que se pretenden alcanzar con la ciencia correspondiente. Kuhn y Bunge. Evaluar la calidad de un producto, localizar un nuevo cometa, etc. Estos conocimientos pertenecen a las denominadas ciencias básicas. Transformar la realidad. ¿Para qué sirven las cosas? Cambiar el método docente para mejorar el rendimiento de los estudiantes, utilizar técnicas más eficaces en la medicina quirúrgica, conseguir librarse del estrés mediante programas de antiestrés, etc. En este caso hablamos de ciencias aplicadas. Los torpes resuelven problemas, los sabios los evitan. A la vista de estas matizaciones conceptuales, se entiende que como nuevo saber científico, la psicología cuántica es una ciencia aplicada, dado que la psicología aplicada se ocupa de cambiar y mejorar los recursos de los sujetos, bien ayudándoles a superar dificultades o problemas, bien a perfeccionar hábitos positivos de pensar, sentir, imaginar, comprender, comunicar, etc. Concretamente, lo que el psicoterapeuta pretende es mejorar el estado de salud mental de las personas, y el psicólogo positivo o desarrollista facilitar los cambios, actitudes, hábitos, motivaciones nuevas implicados en la consecución de la principal meta de la vida: crecer en nuevas cuotas de bienestar
y de felicidad hasta lograr los mayores niveles de realización personal. Añadimos el adjetivo cuántica para indicar que los objetivos de mejora y crecimiento que se intentan se llevarán a cabo mediante la transferencia o aplicación coherente de los conocimientos de la física cuántica al ámbito de la psicología. Principio de economía de la ciencia. Como antecedente necesario de todo lo que seguirá en los próximos desarrollos que ofreceré en sucesivas entradas post de este blog, incluyo en este lugar una observación fundamental de naturaleza epistemológica. La dirijo a aquellos lectores que pudieran dudar de la legitimidad de la transferencia de lo físico a lo psicológico, basados en el argumento de que la física cuántica es hoy todavía una ciencia en vías de desarrollo, cosa que es cierta, y por lo mismo sus principios carecerían del carácter de definitivos y de validez, idea que considero falsa. A tales lectores quiero recordarles que, según el principio de economía de la ciencia, no solo es legítimo sino obligado a hacer uso de los conocimientos disponibles en cada uno de los niveles alcanzados por las correspondientes ciencias o teorías, en este caso la física cuántica. La justificación de dicho principio se basa en un hecho contrastado, que la construcción de las ciencias y teorías pasa por tres fases. 1. Inicial o de primeras intuiciones. 2. Intermedia o de traducciones de las intuiciones y primeros datos en enunciados que más tarde serán piezas básicas de dicha ciencia. 3. Afinamiento o consolidación de la teoría ciencia, que se manifiesta en el establecimiento de leyes y principios generales. En este contexto, asumo que el psicólogo cuántico reconoce que la propia física cuántica se encuentra en una fase intermedia de desarrollo que ha superado ampliamente su estadio inicial, pero no ha alcanzado todavía el nivel de ciencia consolidada. Bunge utiliza el elocuente símil para expresar el camino recorrido por una teoría hasta alcanzar su etapa de consolidación. Las teorías se parecen a un molusco con un núcleo blando rodeado de una concha porosa más dura que permite la penetración de nuevas informaciones. Según este autor, una teoría se considera consolidada o afinada cuando es capaz de reconocer los nuevos datos o hechos que aparecen dentro del campo objeto de la teoría. 2. Dispone de un conjunto de nuevos conceptos capaces de decidir si un concepto es o no de interés para la teoría. 3. Es capaz de interpretar nuevos hechos generalizables. 4. Y sus enunciados tienen capacidad predictiva, es decir, permiten anticipar hechos y acontecimientos. Por ejemplo, en psicología, la teoría sobre la agresividad dice que la frustración engendra agresividad. Ello permite anunciar que siempre que observamos algún tipo de frustración, privación de un bien, abuso de autoridad, ruptura de fronteras entre
dos países, lo lógico es esperar que se traduzca en alguna forma de agresión. La experiencia indica que ésta siempre se manifiesta, unas veces contra sí mismo, el suicidio, por ejemplo, y las más de las veces contra los demás, agresión a familiares, subordinados a la propia sociedad. Como aclaré más adelante, la como aclararé más adelante, la física cuántica es un saber escurridizo. Sin embargo, ha demostrado algunos hechos muy llamativos. Por ejemplo, que al observar las partículas influimos en ellas y modificamos su estado cuántico. Esto es algo a lo que la ciencia no se había enfrentado nunca antes. En estos momentos, la física cuántica se enfrenta a dos retos: probar que la energía está intercomunicada a escala cósmica y que el macromundo o micromundo se rigen por leyes comunes, la teoría del todo o teoría del campo unificado. Excursus reconfortante. ¿Qué dicen los físicos premios Nobel sobre la física cuántica? Aquí hacemos una pausa y continuaremos más adelante después de este espacio.